Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. En prensa radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de prensa radial. Tenemos la presencia del ingeniero Jorge Moreno. Él fue exdiputado del Congreso Nacional de la República del Ecuador. Vamos a tratar unos temas en lo que es la vida política del Ecuador en los actuales momentos. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a prensa radial. Bueno, mi inquietud sería, ¿cómo ve el ingeniero Jorge Moreno al Ecuador del día de hoy desde el punto de vista político y también desde el punto de vista jurídico y constitucional? Buenos días, señor ingeniero. Buenos días, licenciado, muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial y un abrazo cordial a toda la audiencia. El Ecuador está viviendo en este momento una crisis muy profunda en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, social, moral. Invade en todo el país una crisis económica terrible, el desempleo, todos lo sabemos. Acabo de venir de Manabí y de Los Ríos, créame lo que le voy a decir. Los agricultores no quieren trabajar en la agricultura. No quieren trabajar en la agricultura porque están trabajando a pérdida. Es grave la situación. Si ellos dejan de trabajar, vamos a tener desabastecimiento de productos vitales y a lo mejor nos convertimos en un país importador de alimentos. No es sencillo el problema. Claro. Esto obedece a la desatención que ha habido durante años al agro. ¿Qué más? El IES está quebrado. Está quebrado. Nosotros tuvimos una reunión con uno de los miembros de la comisión de auditoría, un miembro oficial, y hace 3 meses, y nos dio con datos precisos, documentos, que el IES solamente tiene dinero para cumplir obligaciones por 2 años, 2020 y 2021. El 2022 ya no puede pagar pensiones de jubilación y otros, con datos precisos. Eso es dantesco. Es dantesco. La deuda que tiene el Estado con el IES es de 18.500 millones de dólares, más de la mitad del presupuesto del Estado. Y en este presupuesto del 2019 no pusieron un centavo para pagar la deuda. Mire usted, qué salidas le están queriendo dar. Subir las aportaciones de los afiliados, alargar el periodo para la jubilación, que va a agravar más la crisis del IES. Si vamos al problema de la deuda externa ha crecido terriblemente. Si vamos al petróleo, el petróleo entregado a las empresas petroleras chinas. Es decir, está la crisis agobiando al Ecuador. Entonces yo le consulto algo, señor ingeniero. ¿Qué pasa con aquellos poderes del Estado ecuatoriano, pero del republicanismo, no de la Constitución de Montecristi, en la cual había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que podían, incluso hasta, si cabe el término, fisgonear lo que hacía el poder ejecutivo en bien de la República, en bien del Estado? Porque cuando usted me habla del petróleo entregado a empresas chinas, significa que alguien de esos poderes falló. Todos los poderes. Falló el Ejecutivo, falló el Legislativo, que tenía la obligación de fiscalizar a los ministros y al presidente de la República. Falló el Poder Judicial, que no llevó adelante los procesos de investigación, la Fiscalía. Todos los poderes fallaron en el campo político. Eso es parte de la crisis política del Ecuador. Es decir, el Estado que elaboraron en Montecristi, en la Constitución vigente, ha fracasado. No sirve, nos demuestra que no vale. En el campo económico, en el campo político, no vale. Y en el campo moral, vea usted, todos estos delincuentes, encabezados por Rafael Correa, Jorge Glass y los demás de la banda que gobernó al Ecuador para robar los dineros del pueblo y la patria, siguen impunes, saliéndose a vista y paciencia de las autoridades, como acaba de ocurrir con este señor Patiño.
Claro. Entonces, lo que yo quisiera que quede claro es que el Estado del correato corrupto que lo elaboraron e impusieron en la Constituyente de Montecristi ha fracasado, no sirve ya. Hay que cambiar ese Estado. Este es el punto de fondo. Entonces, señor ingeniero, lo que usted acaba de manifestar es que la Constitución de Montecristi sirvió para el Estado ecuatoriano, o para quién sirvió esta Constitución. Porque si estamos hablando de una nueva constituyente, porque yo así le intuyo de sus palabras, significa que Montecristi no fue la panacea para el Ecuador. La Constitución de Montecristi tiene cosas positivas y negativas. Una cosa positiva por la cual, por ejemplo, yo siempre dije que era correcto y lo mantengo, es el hecho de que se estableció la economía mixta entre el Estado, los pequeños y medianos productores y la empresa pública, empresa privada a nivel nacional e internacional, es decir, una economía mixta. Eso es importante, y que la parte fundamental de la economía nacional, petróleo, electricidad, minas, esté en manos del Estado a través de organismos públicos eficientes, honrados, responsables. Pero eso no se dio. Entonces, en esa parte, prácticamente los que fracasaron fueron los gobernantes. Claro, pero esos adornos, señor ingeniero, esos adornos constitucionales frente a los adornos que son lesivos para el Estado y para la misma República, ¿cómo hacemos? ¿Los mantenemos o simplemente los extinguimos desde la base? Allá voy. La parte negativa, déjeme decirle brevemente, en el caso del agro, que ahorita le estoy diciendo que los agricultores ya no quieren trabajar en el agro, obedece fundamentalmente a que estos sabios de la Grecia en Montecristi le quitaron las competencias al Ministerio de Agricultura en lo que corresponde al fomento agropecuario, agroindustrial, al Ministerio de Agricultura, y las traspasaron a los gobiernos provinciales. Y se creó una anarquía terrible, porque no les dieron fondos. Dígame usted, aquí en la provincia de Loja y en el resto de provincias, ¿cómo está el problema del agro atendido por los gobiernos provinciales? Claro, usted debió haber conocido el plan inmediato de riego que existía para la provincia de Loja. Pero ¿dónde como está? Legislador, hoy desapareció. ¿Dónde está? No hay dinero, no tienen nada. Entonces eso está en la Constitución. Hay que cambiarlo. Esto de la Comisión de Participación Ciudadana, que demostró que era así mismo un organismo terrible de manipulación del que está en el poder. Ahora hay los que quieren nuevamente volver a gobernar, quieren que eso se mantenga porque quítate tú para ponerme yo. No quieren una solución democrática. Y así por el estilo en el caso del IES. El IES está en quiebra, señores, porque los 90 años lo han gobernado los gobiernos de turno, que se han robado los fondos de los afiliados. El IES no es del gobierno, el IES es de los afiliados, jubilados y pensionistas, y son ellos los que deben gobernar. Pero ¿cómo cambiamos eso? Dentro del ambiente actual, constitucionalmente hablando, no hay cómo. Esta asamblea no lo va a cambiar. El presidente Lenín Moreno no lo va a hacer. Pero si nos consulta como afiliados, señor ingeniero. Pero no nos consultan. Ahora dice que van a abrir un diálogo para un acuerdo nacional sobre la seguridad social. Pero confunden. La seguridad social es una cosa, obligación del Estado, del Ministerio de Salud, atender la salud de todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. El IES es de los afiliados, de los que pagamos las cosas. Es una voluntad y una decisión de los afiliados de crear una institucionalidad para sus servicios. Exactamente. Los afiliados. Pero viene el gobierno de Correa, se roba la plata del IES, le debe 18.500 millones de dólares, le impone obligaciones que el IES no le competen, atender la salud de los hijos de los afiliados sin entregarle un solo centavo. Entonces todo eso ha llevado al IES a la quiebra en la que está. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál es la solución, la salida? Ahí hay algunas alternativas. En el caso del Correato, que es uno solo, no me vengan aquí que Correa está por acá y Lenín Moreno por allá. No. La pregunta es, ¿quién puso a Lenín Moreno de presidente? Correa. Y lo puso con un mega fraude electoral en el 2017. O sea, el proyecto político sigue vigente. Sí, ahí, que ha variado con las formas, eso es otra cosa. Ahora el gobierno de Lenín Moreno ha firmado el convenio con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los 19 convenios. Los 18 anteriores ya fracasaron, con Félix Cordero, con Osvaldo Hurtado, con Sixto Durán, con Bucarán, con Gutiérrez, con toditos. Fracasaron. Ahora nuevamente caemos en las mismas garras.
Pero ya Correa ya venía abriendo puertas con el Fondo Monetario. Entonces, esa solución del correato no es la correcta. Ellos nos van a llevar a lo mismo que está pasando este momento en Argentina con Macri. Allá firmaron el convenio con el Fondo Monetario hace 2 o 3 años. Mira cómo está. Le dieron primero 30.000 millones. Ahora ya le van a dar 60.000 millones más de deuda con una crisis terrible. Hacia allá va el país con estas orientaciones. Entonces eso no funciona. Los que están gobernando ahora ya no deben seguir gobernando. Pero ¿y ahora quiénes vienen? ¿Quiénes se están preparando ya para el 2021? Se están preparando los que gobernaron antes del correato. O sea, fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda, de centro, ¿o de cuáles, señor ingeniero? Los mismos responsables de la crisis del ayer. ¿Quiénes fueron? El gobierno de Félix Cordero, social cristiano. El gobierno de Osvaldo Hurtado, Julio César Trujillo, Yamil Maguad y Guillermo Lazo. Fueron parte del gobierno de la democracia cristiana de Osvaldo Hurtado, de Yamil Maguad. Ellos están preparándose ahora, dizque para gobernar. O sea, los liderazgos políticos del Ecuador. Los mismos de siempre. No los partidos o movimientos políticos. Son los partidos. El Partido Social Cristiano, el Partido Democracia Cristiana, que ahora se llama Creo. Son los mismos. Entonces yo le hago un llamado al pueblo ecuatoriano a que meditemos. No podemos seguir a la cola del correato. Tampoco podemos volver y seguir a la cola de los que ya dejaron al país en quiebra en los años anteriores, o social cristianos o demócratas cristianos, u otros. Claro, pero meditemos, señor ingeniero, ¿en qué base? ¿En la base de construir un nuevo Estado, construir una nueva república o refundar un país, como se habla profundamente en los términos políticos de los partidos y movimientos políticos? Primero en la base de formar una nueva corriente política nacional, democrática, patriótica. Y de respeto para el Estado. Allá voy. Democrática, patriota, de la gente que no hemos gobernado nunca, que no somos responsables de la crisis de ahora ni de ayer. Esto es importante, que la gente vea bien eso. Una nueva corriente política que pueda generar una nueva situación en el país. ¿Cuál es la propuesta? Que vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros, el pueblo, usted, yo, todos los hombres y mujeres que queremos algo distinto, nos unamos, recojamos las firmas para hacer la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que haga 4 cosas concretitas. Primero, el día que se instale esa Asamblea Constituyente, se propone derogar la constitución del correato corrupto que está imperando y que es la causa fundamental de la crisis que vivimos. Ya, primer punto. Segundo, que se ponga en vigencia transitoria la Constitución de 1998, que es un poquito la más avanzada. La de los cuarteles que decía Correa. No sé, pero en todo caso es la que tiene un poquito más avanzada. Con eso se elimina Consejo de Participación Ciudadana y todas estas instituciones perversas que montó el correato. Tercero, que en un plazo de 6 meses esa constituyente de plenos poderes elabore una nueva constitución. No para restablecer la democracia de Félix Cordero, de Osvaldo Hurtado, de Bucaramanga, de otros, sino para construir una nueva democracia que realmente recoja el sentimiento democrático y de progreso de los ecuatorianos del país. Eso que lo haga en un plazo de 6 meses, máximo 1 año. Y cuarto, que esa constituyente de plenos poderes tome las decisiones severas que el pueblo está reclamando, de meter presos a todos estos delincuentes, ladrones de los fondos públicos, del pueblo, de la patria, y que ahora andan disfrutando de esas millonadas mientras el pueblo se muere de hambre. Meta presos a todos estos. Tiene la capacidad la constituyente para hacerlo y para hacerles devolver toda la plata que robaron. Esta es la perspectiva. No podemos ir por el camino trillado de mantener lo que está ahora y mucho peor, regresar al pasado nefasto de la partidocracia corrupta que ya nos dejó un país hecho pedazos. Pero, señor ingeniero, en el cuarto punto que usted señala, ¿no significa, a ver, juzgamos para llegar a una concertación? Porque así lo entiendo. O sea, no, concertación no. Simplemente hacer justicia. Pero con el pueblo. O sea, no, juzguemos a los corruptos. La corrupción juzguémoslo en el Ecuador para que quede señalado el camino de que aquí va a haber justicia. Y decirle al pueblo ecuatoriano, a ver, ¿queremos una base nueva de la democracia con partidos solventes, serios y bien profundos en el tema del Estado ecuatoriano? ¿O simplemente mantenemos las mismas líneas de la partidocracia ecuatoriana? No, entonces yo creo que hay que concertar en eso. Hay que romper todo lo que está puesto por el correato corrupto. Esta es la cuestión de fondo.
botar al basurero de la historia el Estado que montó el correato corrupto, botarlo y construir un nuevo Estado de nueva democracia. Eso solamente lo puede hacer el pueblo organizado, unido. No lo puede hacer Nebot. Él quiere gobernar con la misma Constitución. No lo puede hacer Guillermo Lasso, también quiere gobernar con la misma Constitución. No lo pueden hacer ninguno de estos que ya están asomando como nuevos salvadores de la patria, que lo único que están buscando es el turno para nuevamente ir al Estado y empuñar los dineros del pueblo. Claro, Tiene que hacerlo la gente de abajo. Claro, es la que la gente actual pobre. Constitución permite eso, la autocracia o la monarquía no, más bien la fuente del republicanismo de una división de poderes, señor ingeniero. Pero eso ha sido el talante del día de hoy. Hasta ahora, eso hay que cambiar. Por eso nosotros ya estamos elaborando la pregunta para la consulta popular. Ahora que yo regreso a Quito, quizás en esta semana ya la tengamos lista para presentar al Tribunal Constitucional para que califique la constitucionalidad de esa pregunta, que va acompañado de un estatuto electoral que tiene que integrarse en una asamblea constituyente democráticamente. Si bien es cierto que aquí en Loja pueden elegir 4 asambleístas constituyentes de acuerdo a la actual distribución electoral que hay, pero yo considero que en esa constituyente deben estar representados sectores sociales. Digamos, por ejemplo, un representante de las universidades y escuelas politécnicas elegido democráticamente entre todas las universidades. Uno u otros representantes de las organizaciones sindicales de todo el país, representantes de las organizaciones de campesinos, de indígenas, montubios, etcétera, de los gremios profesionales, ¿por qué no de las Fuerzas Armadas y la policía, que estén presentes para que aporten con sus ideas? Es decir, que sea una constituyente democrática, de contenido popular, que no sea manipulada como la que hizo Correa. O sea, de los amplios poderes significa retornar a la base de la democracia directa para consultar. Que es el pueblo, que es el Exacto. pueblo. Y que el pueblo constituido en asamblea constituyente dice, señores, aquí el país que hemos tenido hasta aquí se acabó. De aquí para adelante vamos a hacer un nuevo Ecuador, una nueva democracia. Señor ingeniero, a ver si yo le estoy entendiendo correctamente y también los ciudadanos. Cuando hablamos de una constituyente de plenos poderes amplia para el pueblo, para el ciudadano, para el soberano, significa, por ejemplo, que la provincia de Loja discutió todos los elementos constituyentes de una nueva constitución. Y en el seno nacional se discute, este es el pronunciamiento de Loja, este es el pronunciamiento de Guayas, de Pichincha y de otras provincias, para darle esa categoría de una concertación, de una solvencia, de una constitución que nos permita gobernarnos en décadas y no en años, señor ingeniero. Evidentemente que eso tiene que ser el fruto de una elevación de la conciencia, del nivel político de los ecuatorianos. Porque así como estamos, muy difícil. La gente no tiene un nivel político, lamentablemente. Hay que orientar a la gente en esta dirección, que se sacuda de esta confusión, de esta dispersión, de esta división a la que apuntaron los que han gobernado en los últimos años. Pero 6 meses serán pertinentes, señor ingeniero. Creo que es suficiente. Si falta tiempo, habría que poner una disposición ahí que se puedan prolongar unos 30 o 60 días más. En todo caso, por tiempo no podemos limitarnos. Pero me parece que con 6 meses, habiendo una constituyente homogénea, con una mayoría democrática, tal vez sea suficiente. Usted me pone en la perspectiva, señor ingeniero, por ejemplo, lo que hizo Alemania. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, llegaron a lo que era la constitución de dejar las leyes de autorización y pasar a la ley fundamental, que es la constitución que se pusieron de acuerdo los alemanes después de concluido ese evento bélico que fue dantesco para la humanidad. En el Ecuador tenemos que llegar a ello, señor ingeniero, de dejar estos artificios constitucionales y llegar a una constitución verdaderamente para el Estado ecuatoriano, aprobada por el pueblo ecuatoriano, discutida y analizada por el pueblo. Ahorita como están las cosas, con la constitución vigente y las leyes que se derivan de esa constitución, no vamos a salir de la crisis, no vamos a salir. El IES seguirá hundiéndose, la universidad ecuatoriana seguirá hecho pedazos, sin autonomía, sin cogobierno, sin libertad de cátedra. El agro seguirá abandonado, como agravándose. Pero ¿cómo restablecemos eso? Eso se necesita una decisión política. Las soluciones a los problemas del Ecuador, si bien es cierto que en unos casos son soluciones económicas, técnicas, académicas,
pero en el fondo son soluciones de carácter políticas, que vienen del mando político del Estado, de quien dirige el Estado. Y lo que nosotros planteamos es que quien dirija el Estado, de aquí para adelante, ya no sean los mismos que lo hundieron en la crisis que vivimos, que soportamos, sino claro, que sea un gobierno nuevo, que dirija el Estado hacia otros rumbos en beneficio de la mayoría. Claro, pero usted puso algo interesante en el segundo punto o en el primer punto de lo que era la constitución de la anterior a la del correato de esta constitución. Porque si estamos hablando de nuevamente insertar en la vida republicana la constitución anterior, eso significa que no solamente es la constitución, incluso hasta cuerpos jurídicos podrían insertarse en la dinámica de la vida republicana, habida cuenta de que el actual Código Integral Penal no permite juzgar la corrupción, pero el anterior código a lo mejor sí lo permite. Entonces, señor ingeniero, cuando hablamos de eso, incluso hasta permite restablecer la dignidad educativa superior para el pueblo ecuatoriano, porque el presidente Correa fue el que destruyó el sistema educativo del Ecuador. Así es. La ley de educación superior que está vigente ahora, yo la califico como una ley, una carta de la esclavitud de la Universidad Ecuatoriana. Mucho más terrible que la ley que existió en la dictadura militar en 1963-66, que nosotros la combatimos cuando éramos estudiantes universitarios, y fue Loja uno de los principales bastiones en el momento de esa dictadura. En ese entonces yo asumí la presidencia de la FEUE, y aquí hubieron 5 muertos, 12 heridos para derrocar esa dictadura que impuso esa ley de educación nefasta. Ahora el correato no tiene nombre lo que ha hecho con la Universidad Ecuatoriana. Se ha destruido todo el sistema educativo. Ha puesto a la universidad como un departamento más del gobierno. No hay el cogobierno, no hay la participación democrática de los estudiantes en la elección de sus autoridades. Fíjese usted que los analfabetos eligen presidente de la República, yo estoy de acuerdo, son un derecho ciudadano de persona. ¿Y por qué los estudiantes universitarios no pueden elegir por votación universal, directa y secreta, todos en igualdad de condiciones que los profesores, al decano o al rector de la universidad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O sea, si se da la libertad electoral de elegir y ser elegido al analfabeto que usted manifiesta, señor ingeniero, elige al presidente de la República. Al presidente de la República. Y resulta que un estudiante no puede elegir que a su bachiller no puede elegir a su rector. ¿Se da cuenta de lo que es? Yo planteo esto. Eso es democracia. Claro. Pero esta ley de educación superior borra la participación de los estudiantes prácticamente. ¿Cuál fue el interés de la Constitución de Montecristi, señor ingeniero? Bueno, imponer un régimen capitalista, porque esto no es socialismo del siglo XXI, no, es capitalismo. Pero un capitalismo de un partido único, un capitalismo monopolista de Estado. Esa fue la esencia, por eso se caracteriza este Estado de aquí parecido al de Venezuela, ¿no es cierto? Los otros quieren un capitalismo un poco más abierto. Entonces, ese objetivo perverso de estos llamados revolucionarios, con Correa a la cabeza y Glass y los demás, han dejado un Estado que ya no funciona, ya no sirve, ha fracasado. Vuelvo a repetir, licenciado, hay que votar al Estado del correato corrupto, al basurero de la historia, para que la patria viva. Y sobre esa base de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, integrada democráticamente, construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador. Ese es el reto que tenemos ahora. Vuelvo a repetir, en los próximos días entregaremos al país las preguntas para presentar al Tribunal Constitucional para que las califique, y desde ya invito a todos los lojanos democráticos para que arrimemos el hombro a recoger las firmas para poder hacer ese llamado a la consulta popular que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente, claro, en beneficio de todos. Porque, señor ingeniero, el doctor Julio César Trujillo dio a lo mejor una información que es valiosa, porque él dijo, bueno, hay que extinguir el Consejo de Participación Ciudadana tal cual surgió. Y eso a lo mejor es también la circunstancia que el pueblo ecuatoriano debe de comenzar a analizar, porque el Consejo de Participación Ciudadana resultó ser un aborto de la Constitución de Montecristi dentro de lo que ha sido la historia del constitucionalismo del Ecuador, señor ingeniero.
asume la potestad del Estado, del pueblo ecuatoriano, una función que dentro del republicanismo hemos visto no establece un quinto poder. El poder ejecutivo, legislativo y judicial son los parámetros de ese republicanismo. El doctor Julio César Trujillo cuestiona la Comisión de Participación Ciudadana, pero fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana transitoria. Fíjese usted la incongruencia. Punto 1. Punto 2. Ahora dice que quiere hacer una consulta popular para eliminar la Comisión de Participación. Eso es una parte chiquita de toda la Constitución vigente, ¿cierto? Pero él no dice que hay que cambiar la Constitución. Él quiere que siga la misma Constitución. No me extraña que él piense y plantee lo que está diciendo, porque él fue miembro, pues, de los gobiernos anteriores que acabo de señalar. Él fue dirigente del Partido Conservador Ecuatoriano, no nos olvidemos. Y también de la democracia Fue presidente de la Democracia Popular de Osvaldo Hurtado, de Yamil Maguad. Fue corresponsable de la sucretización de la deuda externa en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Corresponsable del feriado bancario en el gobierno de Maguad. ¿Qué lecciones de democracia nos puede dar este señor? Al que nuestro distinguido expresidente Carlos Julio Arosemena le dijo, gallo hervido. No nos puede dar lecciones de democracia. Él es corresponsable directo de la crisis del Ecuador. Yo llamo la atención a los ecuatorianos para que analicen estos hechos. Yo no estoy calumniando, estoy recordando hechos políticos. Y las personas y los dirigentes políticos tenemos que responder por nuestros actos de hoy, de ayer y anteayer. Señor ingeniero, ¿vemos el crisol para la discusión o vemos el crisol de los personajes? Ambas cosas, porque los hechos realizan personajes, pues. Los hechos políticos no vienen del aire, son ejecutados por personas, claro, con nombre y apellido, y con posiciones ideológicas y políticas claras. El doctor Trujillo es un demócrata cristiano, igual que el Chato Castillo, eran parte de del mismo grupo. Entonces ellos ya tienen que dejar la vida política a que vengan nuevas generaciones con ideas de avanzada. Ellos, vuelvo a repetir, son los responsables directos de la crisis del Ecuador. Así que no me vengan ahora a querer dar lecciones de que sí, hay que cambiar solamente la Comisión de Participación. Hay que ir a la Asamblea Nacional Constituyente, licenciado pueblo ecuatoriano. No hay otro camino. Señor ingeniero, claro, el camino sería la Constituyente si queremos extinguir las aberraciones de la Constitución de Montecristi, porque lo que surgió en Constituyente tiene que ser también derogado o extinguido en Constituyente. Ahora, señor ingeniero, ¿qué sucede en el aspecto político del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo debe ser la estructura, esa simiente política para participar no solamente de procesos eleccionarios, sino en las formas de gobernabilidad y también de discusión política para beneficio de ese Estado? ¿Con las mismas estructuras políticas o cambiamos también esas estructuras políticas? Hay que cambiar. Fíjese usted en las últimas elecciones, 81,000 candidatos, más de 200 y no sé cuántas organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Esto es un caos. Eso no puede seguir así. Yo allí vi que fracasó el Estado ecuatoriano. Es parte del fracaso político del Estado. Porque 80,000, cerca de 100,000 candidatos, era más o menos, hay 100,000 vacantes. Barbaridad, todo el mundo pensando en cómo voy a conseguir un puestito para ganar el sueldo y para a lo mejor empuñar. No, digo que hay excepciones, por cierto, de gente honesta. Pero mucha gente pensaba así. Entonces eso no puede seguir. ¿Cómo podemos resolver? Nuestra propuesta es que vayamos a la formación de un gran frente político nacional de todas las fuerzas democráticas, patrióticas del Ecuador que existen ahora, confluir en ese gran frente con una propuesta que nos unifique, en donde a nuestro modo de ver deberían contemplar dos cosas grandes. La una, enfrentar los problemas inmediatos que se tiene. Diga usted, por ejemplo, la cuestión del IES, la cuestión de la Universidad Ecuatoriana, el problema del agro, etcétera. Y la de fondo, recoger las firmas para ir a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que cumpla estos 4 temas a los que ya me he referido. ¿Cuántos partidos políticos deberían de existir en el Ecuador? Deberían existir nacionales, bueno, pocos, pero bien estructurados, pues. No podría decirle un número, porque eso ya... ¿El nivel de jurisdicciones? Fundamentalmente nacionales. Nacionales. Eso es lo correcto.
Porque si usted pone movimientos provinciales, cantonales y parroquiales, ahí se produce la dispersión. O sea, izquierda y derecha y posiblemente izquierda un y centro. derecha porque, digamos, ya depende de la ideología, la propuesta política. Claro que yo soy un hombre de izquierda, todo el mundo lo conoce. Yo no soy de derecha neoliberal, ni conservadora, ni demócrata cristiana, ni socialdemócrata. Soy un hombre de izquierda, de posiciones democráticas y patrióticas. Vea usted. Pero eso lo dice mi vida, claro, mi vida política. Pero dentro de su estado personal, su cuerpo, hay la mano derecha. Y en la mano derecha también hay que darle oportunidad de que no solamente gobierne la izquierda, sino también la derecha para determinar correctamente la vida suya. Eso en política no funciona mucho porque el cuerpo, es claro, tenemos mano izquierda y derecha, pero en política la diferenciación está más que nada en las propuestas frente al Estado. ¿Qué hacemos frente al Estado? Yo digo, en el Estado tenemos, por ejemplo, tiene que ser un Estado soberano, que no esté sometido a ninguna potencia extranjera, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, China, Cuba, Venezuela, no, ninguno. Los ecuatorianos nos manejamos como ecuatorianos, vea usted una diferencia. Claro. Correa, en cambio, estaba sometido al gran imperio ruso. Ahora Lenín Moreno sometido al gran imperio norteamericano. Mi propuesta es que el Estado debe tener una posición soberana. Mire la diferencia. ¿Cómo él califica eso de izquierda a derecha? No sé, pero está bien planteada ahí la cosa. ¿Qué más? Ahí están las dos posiciones, porque estamos hablando de la soberanía de un Estado. De un Estado. Y el Estado es para los hombres de izquierda y los hombres de derecha. Ellos expresarán en la Asamblea Constituyente, no van a ver solamente gente de una posición, van a ver también de los otros, ¿no es cierto? Nuestro afán sería que esa Asamblea Constituyente esté integrada mayoritariamente por gente democrática, patriótica, pero seguramente habrán también representantes de Nebo, de Lazo y de otros. Esa es la democracia. Ahora, le consulto algo, señor ingeniero, cuando hablamos de un tema de constituyente. ¿Qué hacemos con el IES? ¿Seguimos aportando recursos económicos que a la larga se está convirtiendo en un saco o en un barril sin fondo, donde los recursos de los afiliados no sirve para privilegiar lo que son los servicios sanitarios a ese afiliado, sino todo lo contrario? No hay servicios sanitarios en el IES. En el IES de manera, veamos las cuestiones inmediatas. En el IES de manera inmediata se necesitan 3 o 4 cosas concretas. Primero, el Estado debe pagar la deuda del IES. Son 18.500 millones de dólares. 18.500 millones de dólares. Más de la mitad del presupuesto del Estado. Eso tiene que pagarle el Estado al IES. A los afiliados, jubilados y pensionistas que son los dueños del IES. ¿Qué más? Debe cambiarse de manera inmediata al actual director del IES, que ha demostrado que es una barbaridad. Y que sea electo por votación de los afiliados. Ahí viene el punto. Ahorita, de acuerdo a la ley, solamente se tiene que elegir al representante de los trabajadores, que ahorita no hay en el Consejo Superior. Entonces, por lo menos que se elija, pero ya. ¿Qué otra cosa? Pensar en la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que debe haber una nueva ley del IES, en donde se establezca que el gobierno ya no dirige el IES, que quien dirige el IES son los afiliados, jubilados y pensionistas, a través de elegir democráticamente por votación universal, directa y secreta a los miembros del Consejo Superior del IES, en donde debe haber mayoría de los afiliados, jubilados y pensionistas, y donde debe estar representado también el gobierno con un delegado y de los empleadores con otro delegado, pero la mayoría deben ser los dueños del IES. Esa ley, nosotros ya tenemos un proyecto de ley, pero esta asamblea no lo va a aprobar. Claro. El presidente no la va a tramitar. Para eso es la Asamblea Constituyente. Una vez que la Asamblea esté ahí instalada, puede aprobar esa ley. Ahora, señor ingeniero, ¿y qué pasaría si los afiliados, como yo en este caso digo, que el Estado respete, por ejemplo, mi conciencia del derecho de elegir y ser elegido en el sentido de un servicio como es el IES? ¿Por qué no me da la libertad económica y también facultativa de decir, bueno, yo no quiero trabajar con el IES, quiero trabajar con servicios sanitarios a lo mejor de orden privado, para que no me obligue el Estado? Y a lo mejor ese nivel de competitividad le puede hacer un bien al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o simplemente le causa más malestares de los que tiene el día de hoy, señor ingeniero. Eso ya le tocaría resolver al Consejo Superior del IES, nombrado por los dueños del IES.
Ellos verán las mejores formas de administrarlo y de dar un buen servicio a sus miembros, de los cuales ellos forman parte. Claro, porque el día de hoy uno paga el IES, constantemente las planillas, pero cuando va a activar los servicios médicos no encuentra. Tiene que activar los servicios médicos privados. Porque está desfinanciado el IES, pues. No tienen dinero. No tienen. Entonces eso es lo que hay que cambiar, pero ¿quién lo cambia? El gobierno no lo va a cambiar. Y cualquiera que vaya director del IES dirá, aquí está la ley, señores, yo actúo en base a esta ley. Conclusión, hay que ir a la Asamblea Constituyente para cambiar esa ley en los términos que le estoy señalando. Claro, y eso es lo que... Vea como todos los caminos nos llevan a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Todos los caminos conducen a Roma, dicen, o sea, a la Constitución. A la Asamblea Nacional Constituyente. No ¿Y hay dónde otro. tiene que ser? En Quito. O en Riobamba. ¿Dónde sea? Eso sería en Loja. En Loja sería... Ideal, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Pero la capital es la capital. Yo creo que el sitio de donde se reúne la Asamblea Constituyente es irrelevante. Lo importante es que haya la Asamblea Constituyente, convocada por el pueblo, porque el presidente no la va a convocar, ni la Asamblea Nacional tampoco, el pueblo tenemos que convocar. Y que exista sabiduría en las palabras que se vayan a codificar como Constitución. Señor ingeniero, finalmente, usted está invitando a un panel en la Universidad Ecuatoriana por los 100 años de la reforma de Córdoba, algo así. Tengo esta información. Sí, me han invitado a participar en este panel la Federación Nacional de Docentes jubilados de las universidades y escuelas politécnicas sobre un tema de mucha importancia, que es la Universidad Ecuatoriana en los 100 años de la reforma de Córdoba. Yo voy a asistir con mucho gusto aquí el día de hoy en la Universidad Nacional de Loja, mi querida universidad, y el día viernes hay otro panel en la ciudad de Quito, en la Universidad Central. Creo que este tema debe ser puesto en primer lugar del orden del día de la gente universitaria. Ahí lo que hay que hacer, mi estimado licenciado, es ir a ver la crisis que vive la Universidad Ecuatoriana, no solamente la de Loja, que sabemos que aquí ha atravesado una crisis terrible y sigue todavía ahí aplastada. Toda la Universidad Ecuatoriana, que ahora está silenciada, no dice un pío sobre la crisis del Ecuador. Antes la universidad era un faro de referencia para el pueblo ecuatoriano, salía a las calles, el Ecuador temblaba. Ahora está silente, eso no puede seguir. De ahí que mi tesis central es que la comunidad universitaria ecuatoriana, estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, se pongan de pie y vamos a luchar para la derogatoria de esa carta de esclavitud de la Universidad Ecuatoriana impuesta por el Correato corrupto. Hay que tirar abajo esa ley y elaborar una nueva ley que restablezca los principios básicos de la universidad, la autonomía universitaria liberada de la manipulación del gobierno de turno, en donde se establezca el cogobierno, en donde los estudiantes ejerzan su derecho a elegir sus autoridades plenamente, la libertad de cátedra, el derecho a tacha, en donde los estudiantes podríamos tachar a un profesor que era malo, ahora encubren a los malos. La vinculación de la universidad con la comunidad. Recuerde usted, licenciado, aquí en Loja yo fui dirigente de ese gran programa de extensión universitaria. Las brigadas de estudiantes íbamos a todos los cantones, parroquias de la provincia, sin ganar un centavo, llevando nuestro fiambre para estar con los campesinos, dando charlas de agricultura, uniendo a la universidad con el pueblo. Esa Universidad Nacional de Loja, querida, que se puso en un nivel muy alto, a nivel nacional, continental y mundial por el ejemplo que dio, debe ser restablecida por la juventud universitaria. De tal manera que yo agradezco esa invitación que me han hecho y voy a dar mi modesta contribución como ex dirigente estudiantil. Yo fui presidente de la FEDO cuando luchamos para la caída de la dictadura militar del 66. Estuve al frente, en primera línea, y recuerdo muy bien que en el teatro, nuestro querido Teatro Universitario Bolívar, universitario, que ese teatro tiene que volver a la Universidad Nacional de Loja. En ese teatro histórico hicimos una gran asamblea popular y nombramos gobernador de la provincia de Loja, hecho insólito en la historia del país, parecido a la época en que se estableció Loja Federal por los años 800. Eso hicimos en 1966 con la universidad a la cabeza. Claro, y la casona universitaria es la huella del federalismo, señor ingeniero. Pero claro, ahora resulta que viene este Chato Castillo
con pinches de Julio César Trujillo, Osvaldo Hurtado y Maguad, y le arrebata el Teatro Universitario a la Universidad de Loja. ¿Dónde estuvieron las autoridades universitarias para defender el patrimonio de la ¿Dónde universidad? estuvieron los estudiantes también? ¿Dónde estuvieron Ingenero? los estudiantes? Eso en nuestra época no hubiera ocurrido ni muertos. Pero ahora hay que levantar ese espíritu rebelde de la juventud universitaria lojana. Se emociona cuando hablan. Yo me emociono cuando usted me pincha. Muy bien, señor ingeniero. No, la universidad hay que rescatar, siempre he manifestado, es la catedral de iluminación en la ilustración del pueblo del sur del Ecuador. Y fuimos permisivos al dejar que eso vaya colapsando de poco por decisiones políticas. La Universidad Nacional de Loja es Loja, y así debemos tenerla. El Bernardo Valdivieso lo modificaron. Aquí el buen lojano, como diríamos, súper, Escuela Miguel Río Frío, Colegio Nacional Bernardo Valdivieso, Universidad Nacional de Loja. Yo soy uno de ellos, a mucho orgullo. Yo le agradezco su invitación, licenciado. Para mí siempre es muy grato venir aquí a su radio, y mi llamado, mi invitación cordial al pueblo de Loja, al pueblo ecuatoriano, a que reflexione sobre estas cosas que hemos dialogado. Ojalá nos podamos unir, arrimar el hombro para construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador juntos en beneficio de todos. No, sí es posible, señor ingeniero. Es posible. Hay que comunicar nada más. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez estuvo haciendo información a través de Prensa Radial, analizando el tema político de la República del Ecuador. Vamos a ir a una pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.